bienvenidas y bienvenidos a este templo de sabiduría y además de alegría. Mirad, para los que no es la primera vez que venís, pues sabéis que estamos haciendo el centenario, porque esta casa, no esta, pero esta casa espiritual del Ateneo se fundó en 1925, en mayo, con lo cual este mayo hace 100 años. Nosotros la idea ¿cuál es? Todo el año nosotros tenemos organización de actividades durante todo el año, menos los meses de verano porque ya no nos falta más que venirnos aquí en agosto. Pero sí que tenemos. Y tenemos de todo tipo de actividades, de digitalización de las actas, tenemos exposiciones, tenemos colaboración con el carnaval, tenemos de todo. Pero ¿qué es lo que mejor tenemos? Que estamos en un afán de recuperación de la memoria colectiva de nuestro pueblo. Por eso hemos empezado con una jornada que han sido unas conferencias sobre el momento histórico en el que se crea el Ateneo, después la República y ahora nuestros amigos nos van a, estoy segura que nos van a emocionar con la historia de don Moisés. Yo pido un aplauso que está aquí su familia, su hija, su nieta y su familia. Os pido un aplauso para ellos. Mira, aunque ellos os dirán ahora muchísimo con el corazón, yo sí con el mismo corazón os digo que fue maestro de mi padre. Mi padre nombraba a don Moisés muchísimo en mi casa. Y yo creo que una de las alegrías más grandes que le dimos a mi padre es que los tres fuésemos docentes, porque era como una imagen de su maestro. A mí me recordaba mucho cuando mi padre me contaba lo que hacía con don Moisés, lo que hacían los niños del pueblo, cuando la película, y leí el libro además de Manuel Rivas, La lengua de las mariposas. Ese maestro que nos emociona a todos y que representa tantos valores y tanto amor por los alumnos, ese era don Moisés. Así es que, sin más, ellos nos van a hablar más y nos vamos a emocionar durante toda la noche. Ahora le doy la palabra a nuestro señor alcalde. Muchas gracias, Chari. Es que Chari es mi hermano y es 12 años más chica que yo, papito, joven. Bueno, en primer lugar, gracias, presidenta, así no me equivoco. Gracias, Manolo. Gracias, Antonio, por compartir mesa este ratito con ustedes. Mira, hoy se culmina estas primeras jornadas históricas del Ateneo. Yo creo que es un hito importante, las primeras jornadas históricas. Esta jornada histórica han cubierto, estaba comentando antes con ellos. Bueno, les doy la bienvenida, gracias a todos y a todas. Me he metido en el panel mucho y les doy la bienvenida. Estaba comentando con ellos antes que estas jornadas han cubierto una etapa desde la fundación del Ateneo hasta la Segunda República. Y yo, como alcalde o desde el ayuntamiento o en colaboración con el Ateneo, lanzo un órdago que es que tenemos que seguir trabajando en esta jornada, que tenemos que recuperar todo el periodo que queda hasta los días actuales, que tenemos que recuperar los 40 años de dictadura franquista, que tenemos que saber qué papel jugó el Ateneo durante esos 40 años de dictadura franquista, que tenemos que saber qué papel jugó el Ateneo durante la transición, que todo está escrito. Bueno, han estado comentando, porque ellos están estudiando las actas, de que hay mucha parte audiovisual. Aquí tenemos a Antonio Núñez, que tiene una parte que ha puesto a disposición, y le doy las gracias por esa parte de la historia de Almodóvar que tiene a su disposición y que la ha puesto al servicio del Ateneo. Y estaba comentando eso, que debemos recuperar esa historia, que no debe ser que se quede en el centenario las primeras jornadas, sino que tiene que haber una segunda jornada, una tercera jornada y muchas jornadas más donde nos aclare y donde nos demuestre qué función llevó el Ateneo durante toda la historia de estos 100 años, porque en 100 años da tiempo para contar muchas cosas. Desde luego, desde el ayuntamiento decir que estamos dispuestos a la total colaboración, que estamos para trabajar, que estamos trabajando juntos y que me callo ya y que os dejo con los ponentes que son los que
primero, daros las gracias a todos. La verdad que impresiona tener a tantas amigas y gente que apreciamos y interesados por la historia compartir con nosotros este rato. Quizás Antonio Manuel sí, más técnico en la materia formativa, pero los demás con la pasión de haber vivido la seguridad de que nos encontramos en este caso en la obligación de mostrar un hombre que llega muy joven a este pueblo y que se hace pueblo rapidísimamente, y que esa luz que primero empieza a llegarnos con pequeños flashes, ahí interviene casi primeramente Juan Merina en ese primer arranque de memoria donde empieza a contar quién era este maestro, Moisés Gómez Machado, y que luego, bueno, pues por suerte en distintas etapas los descubrimientos de Antonio Manuel de algunos diarios de clase nos fueron convenciendo de que merecía la pena, y de manera casi providencial, pues bueno, nos hemos encontrado un retar de familia nueva en Granada que nos abrió sus puertas y que además nos han dado quizás la luz sobre la parte que menos conocíamos, ¿no?, de la vida de Moisés. Así que ya os digo, quizás un poco más acharados por la emoción que nos causa contaros lo que hemos ido viviendo, pues vamos a hacer este recorrido a la Limón. Y además os prometo una sorpresa, prometemos una sorpresa final. Hablaba Rafi de la lengua de las mariposas. Yo os llamo la atención los que hayáis visto la película del maestro que prometió ver el mar. El que no la haya visto se la ponemos de tareas para que la pongan en agenda, porque comprenderéis también por qué hago esta referencia. Y además, otra sorpresa que nos va a permitir un pequeño viaje en el tiempo a aquel momento. Va a ser todo un viaje en el tiempo, pero particularmente ese ritmo nos va a permitir ir en el tiempo. Maestro. Bueno, a la hora de decidir el tema de lo que os íbamos a contar, y respondiendo a la invitación del Ateneo, pues nos vemos en la situación de explicar por qué cogemos a un maestro escuela, como hablamos vulgarmente. Pues porque precisamente en la fundación del Ateneo hay esa vocación formativa. Si miramos los estatutos del Ateneo hay una previsión incluso de que se designen cuáles van a ser los programas de enseñanza, y hay una vocación en que el Ateneo sirva para enseñar a las clases más humildes principalmente. Y un maestro escuela porque precisamente uno de los problemas fundamentales del atraso de nuestra tierra era el analfabetismo. Ahí se habla de que a nivel de España, en el tiempo en que nace el Ateneo, el analfabetismo es superior al 60% de la población, y evidentemente a medida que nos vamos hacia las zonas rurales muchísimo más. Vemos ese dato de que en Jaén, por ejemplo, teníamos un 75% de analfabetismo, Jaén capital, y si nos vamos a Santiago de la Espada, la provincia profunda de Jaén, pues roza el 93% de analfabetismo. La carencia de maestros y de maestras, ahora contará también Antonio René, hasta qué punto trasciende esa falta de personas que sepan, que formen, y sobre todo que empieza a arraigar con los movimientos obreros, con las primeras asociaciones, los primeros sindicatos, a tomarse conciencia de que la educación y la cultura es una forma de emancipación, de superación de las condiciones miserables en lo que se vivía en aquella época, y es un instrumento de emancipación. Consecuentemente, ahí aparece el movimiento ateneísta, que es genéticamente un movimiento de formación, de cultura, y que va a incluso a asumir la responsabilidad de llenar ese vacío institucional, donde el gobierno, donde las instituciones no responden a una necesidad básica y tal. Ahí aparece el movimiento ateneísta tratando incluso de suplirlo. Yo os invito, tendremos ocasión de desarrollarlo, a que repaséis en su momento lo que es los estatutos fundacionales, de cómo de la lectura de los estatutos fundacionales lo que estamos viendo es que más que una entidad cultural en general se forma una entidad formativa. ¿Y por qué concretamente Moisés Gómez Machado? A nosotros se nos encargó hablar de los fundadores. Creo, con la mano en el corazón,
que hicimos una labor muy importante de rescate de la memoria de quizá el fundador más conocido, que era Manuel Alba. De Manuel Alba se había hablado muchísimo, pero la vida nos regaló... ¿El ruido soy yo? Ponme la chaqueta. A ver ahora, el altavoz. ¿Así? No lo muevo, ¿no? Bueno, retomamos. Ya ha explicado Manolo por qué es un maestro de escuela, voy a explicar por qué Moisés Gómez Machado. ¿Por qué concretamente este maestro de escuela? A nosotros nos encargó hablar de los fundadores. Es verdad que Moisés Gómez Machado no es fundador del Ateneo Popular de Almodóvar del Río, porque Moisés Gómez Machado, como vais a ver, llega después de la fundación. El Ateneo se funda el 14 de mayo del 25. Pero como decíamos, nosotros hemos realizado un homenaje en su momento de Rafael Meninas Cuesta, del CIRBI, que fue un fundador. Creo que hemos suplido con creces el vacío respecto de Manuel Alba Blanes. Hemos hecho muchísimo por Manuel Alba Blanes, entre ellos. Quizá lo más importante fue rescatar su obra Entre dos fuegos, que ha sido reeditada por 2 veces, interpretada aquí mismo en esta casa, ¿no? Pero decidimos que fuera Moisés Gómez Machado porque, aunque no es fundador, sí que representa, sí que encarna el espíritu fundacional del Ateneo. O sea, nadie mejor que un maestro de escuela para representar lo que en su momento supuso la fundación del Ateneo. Porque cuando el Ateneo Popular nace en este pueblo, lo hace con nombre y apellido, como Ateneo, es decir, con la necesidad de transmitir el conocimiento, y como popular, es decir, que tiene que ser el pueblo el que lo tiene que comunicar hacia el mismo pueblo. De ahí la importancia de los Ateneos y de ahí la importancia de los maestros. Pero es que en este caso, además, Moisés Gómez Machado encarna igualmente el modelo renovador, vanguardista, comprometido de una nueva forma de educar, de una nueva forma de enseñar, pero completamente moderna, completamente revolucionaria. Y además, fijaros que nada más llegar Moisés Gómez Machado, se siente un poco más. En apenas 2 años se convertirá en presidente del Ateneo y en el primer alcalde republicano, ni más ni menos. Y dejó tan honda huella en los alumnos, en sus alumnos, que jamás lo olvidaron. Moisés, como vamos a demostrar, jamás olvidó este pueblo, pero es que además hoy estamos demostrando que este pueblo jamás lo va a olvidar. Bueno, pues Moisés es un granaíno, nace en Ferreira, un pueblecito pequeño de la provincia de Granada, el noreste de Granada, la falda noreste de Sierra Nevada, en lo que se llama el marquesado de Cenete, y nace en el seno de una familia humilde. Su padre era un vendedor ambulante que caminaba por ahí, andaba con una tartana, y luego tuvo una tienda en Calahorra, otro de los pueblos de la zona, y bueno, era un hombre de espíritu alegre, porque sabemos que le apodaban el cantandillo, ¿no? Andaba entretenido, su propia nieta lo recuerda, llevando un compás siempre con el bastón, ¿no? Fueron 5 hermanos y se casó con Maravilla. Una vez que pasó ya por Almodóvar, pasó el tiempo que iremos contando, vuelve y se casa con Maravilla, que es prima hermana suya, tiene una hija y es titular de un estanco en Güeneja, con algunas tierras. Luego tiene 2 hijos, Elena, que hoy está con nosotros, para nosotros es de verdad una alegría muy grande, más apilado también de familia, y Juan, que nos vimos también fugazmente, ¿no? en Güeneja, y como digo, Elena, que es la administrativa, y Moisés Gómez Martínez, otra figura que nos llama a seguir indagando en el tema, fallecido, hijo de Moisés también, maestro, un activista, ha escrito varios libros, y que además una persona muy comprometida socialmente con su tierra, con el ejido en Almería, y protagonista del nacimiento propio del ejido, puede decir que puede ser el padre del ejido en su lucha, maestro y representante de los maestros. Moisés, con 22
2 años se titula ya en la Normal de Granada como maestro, aprueba las oposiciones al año siguiente y consigue su primer destino en una aldeíta muy pequeña de Asturias, Sillaso, Villalón, de apenas 211 habitantes. Y allí tiene su primer destino, en Oviedo. Y de allí, está prácticamente un año o así, se viene para Almodóvar porque ya le asigna este destino en Almodóvar. Ahí vemos algunos recortes ya de las publicaciones de la época que recogen incluso la puntuación que obtiene en las oposiciones. Y esa es ya, ahí el primer destino. Ahí aparece el primer destino, Sillaso, Villalón, Oviedo, de 211 habitantes, y consigue su destino Almodóvar. El destino en agosto y toma posición en septiembre. Bueno, pues aquí empieza ya ese encuentro, ese viaje que vamos haciendo en el tiempo, porque tenemos de su propia redacción pues un curso a lo que hemos tenido acceso de él, donde cuenta cómo llega al pueblo. En el año 28 de septiembre y anoche llegué al simpático pueblo de Almodóvar, presentándome en la fonda de Curro Aguilar, siendo de las primeras personas que conocí a Curro, el dueño de la fonda, Rafael Reyes, el maestro interino que había en la escuela donde él iba a tomar posesión, y al siguiente día, pues ya con los papeletes, pues me puse. Y dice aquí ya, cuando no hay senda, el camino se hace andando. Eso va a ser muy importante porque va a ser un innovador y alguien que traía mucha cuestión nueva y una manera de entender nueva lo que era Esa fonda, este texto, como vais a ver después, es el texto que él escribe para un acto del que vamos a hablar, pero esto está escrito de su puño y letra. Pero esa fonda de Curro Aguilar estaría hoy en la plaza de donde está el BBVA. Ahí estaba esa fonda. Y va a ser recurrente porque es un lugar que va a ser histórico. Seguimos. Y esta ya es tu parte, ¿no? Y ya Moisés se convierte en ateneísta, fijaros, el 25 de septiembre del 30. Es decir, apenas 2 años después de haber llegado al pueblo, ya es elegido presidente del Ateneo Popular. Ya era socio. Lo interesante de Moisés ateneísta es que tenemos varias fuentes de su actividad. Por una parte, las actas de las que voy a hablar después, pero también el testimonio de Juan Merinas Cuesta, que se encargó de pasar a mano el mismísimo Manuel Carmona Jiménez. O sea, esto de Manolo Carmona, ¿no? Se hago mucho rato con él. Fijaros que Juan Merinas Cuesta certifica que cuando Moisés es presidente del Ateneo, la sede estaba en la calle Padre Revuelto, probablemente donde después estuvo el cine de Bocaccia, el famoso cine de Bocaccia. Fijaros que siendo presidente, recuerda Juan Merinas Cuesta que Moisés Gómez Machado se empecina en que sea verdaderamente un centro escolar. Por eso compra piedra de mármol. Yo muchas veces he evocado que las mesas de mármol que han estado por aquí, digo, estas van a ser las que compró Moisés Gómez Machado, porque es que encajan como un guante, porque ya me dijeron que cuando estaba en la anterior sede venía de la anterior sede, así que fijaros si no, estas piedras de mármol son las de don Moisés, ¿no? Pero compró un bufete, compró silla, hizo una biblioteca y además consiguió la donación de libros para el Ateneo, ¿no? Y fijaros que Juan Merinas Cuesta dice, Moisés, gran maestro de escuela, su ideal dentro del seno social fue la de la cultura. Y la primera conferencia que se da siendo presidente la da él, y es la historia de España hasta llegar al rey Alfonso XIII. En la acta del Ateneo Popular aparecen varias menciones a don Moisés Gómez Machado. Por ejemplo, en la primera junta que celebra ya se acuerda que se den clases de solfeo. Y esto es interesantísimo porque mi abuelo Manuel, el latonero, aprendió a tocar el clarinete y aprendió solfeo precisamente en estas clases, que la daba Rafael Merinas Cuesta, y además hizo comprar una pizarra no solo para las clases de música, sino también para las clases que se daban a las clases más desfavorecidas, ¿no? Fijaros que al año siguiente, ya en enero del 31, informa que el Ateneo ha dejado de tener deuda. Esto es algo para los que hemos sido y somos ateneístas y hemos estado en toda la junta directiva, es como, ¿no? Es algo que nos ha torturado permanentemente. Bueno, porque sepáis que don Moisés en el 31 consiguió que el Ateneo no tuviera deuda, hasta el punto de que abrió una subvención de 30 pesetas para la orquesta del Ateneo, que hoy es la que pone nombre precisamente a esta sala, ¿no? En febrero del 31 se acuerda comprar las mesas de las que hablaba Juan Merinas. Es decir, que es totalmente cierto. Compró estas 4 mesas, una docena de sillas, y este sería el buffet. Y esto que emociona mucho a los carnavaleros que estáis aquí presentes, ya decreta que se celebre el carnaval en el Ateneo.
Esto es interesantísimo. Fijaros que la República se proclama el 14 de abril del 31. Pues justamente un mes después se abre un debate en la sede del Ateneo para ver si se puede o no se puede hablar de política en la tertulia, que es otro tema recurrente también en nuestro Ateneo. Se abrió tal polémica que en la Asamblea se decidió votar en secreto si se hablaba o no se hablaba de política. Estamos hablando de un mes de la proclamación de la República. Y se aprobó hablar de política por 2 votos de diferencia, 54 a favor y 52 en contra. Quiero que sepáis que inmediatamente después se dieron de baja aproximadamente unos 50 socios del Ateneo y eso provocó que el mismo Moisés tuviera que dimitir y prácticamente al mes después fuera elegido como nuevo presidente Manuel Campanero Camacho. Esto es un recorte de prensa de La Voz que yo encontré en la exposición que hice con Piedraviva en 1997, que es la primera vez que yo me topo con Moisés Gómez Machado. La lámina que está justamente en la entrada del Ateneo, en la que aparece la foto de don Moisés y la foto del padre de don Enrique Carrasco, de Antonio Carrasco, es porque se dio una conferencia, siendo presidente don Moisés, por el padre de don Enrique, Antonio Carrasco, sobre educación e higiene sexual. Estamos hablando de 1931. Quiero que penséis en la vanguardia, lo rabiosamente comprometida de esta generación, que sabía que había muchísimos problemas de higiene, muchísimas enfermedades venéreas, muchísimos problemas vinculados a, precisamente a relaciones sexuales, y no tiene ningún tapujo de celebrar una conferencia que da el mismísimo médico. Y acaba siendo primer alcalde de la República, ¿no? Bien, nos han contado, además, ha sido un lujo escuchar en las 2 conferencias precedentes a Paco Olmedo y a Ortiz Villalba, que nos han contado esa época previa, el contexto político en el que se funda el Ateneo. Y bueno, básicamente, pues ahí conocimos la restauración monárquica y ese régimen de alternancia entre liberales y conservadores, pero todo perfectamente milimetrado y calculado. Las elecciones se celebraban y tocaba que cambiara un jefe de gobierno y lo nombraba. Y en ese contexto de un poco hartazgo, pues viene la dictadura de Primo de Rivera, que parece que en principio tenía esa vocación regeneracionista, pero que en el fondo vino a mantener esa misma dinámica al final. No se consiguió nada de cambiar y de atender a los principales problemas que tenía el país. De tal manera que el impulso popular y sobre todo el voto de las grandes ciudades, donde las masas obreras, las organizaciones obreras estaban mucho más organizadas, pues trajeron, como se dice, sin sangre, y en un día de fiesta a la República, y con la ilusión y el compromiso de poder atender a los problemas. Había mucho compromiso, pero además mucha urgencia. La gente tenía mucha urgencia en el camino. En Almodóvar no hubo elecciones, aquí estaba todo de partido, había unos concejales que eran monárquicos, Paco Natera vulgarmente, Francisco Natera Rodríguez era el alcalde, y lo que sucede, tanto en Almodóvar, como entiendo de Posadas, ¿no? Joaquín, viene un delegado gubernativo y designa un alcalde interino hasta tanto se produzcan las primeras elecciones, que van a producir al mes y medio. Por tanto, Moisés llega a ser alcalde, pero tampoco lo hace como un político al uso, representando a ningún partido, sino simplemente, sí, eso sí, representando el espíritu que se quiere que signifique la República, de renovación, de educación y de traer ese aire de cambio que venía. Y entonces viene Bernardo Garrido, que para los mayores bueno, andamos por aquí, en el Ateneo conocimos, Carmen está diciendo que sí, tú eres muy joven, pero te acordarás de chica, que estaba Reyes del Ayuntamiento, que lo conocimos. Bueno, pues Reyes era sobrino de don Bernardo. Bernardo fue un represaliado también en los primeros momentos de la sublevación, y Bernardo es un delegado gubernativo del gobierno civil que viene a Almodóvar a designar a un alcalde. Y paradójicamente coincide en la misma fonda, viene a Almodóvar, se queda en una fonda y viene a la misma fonda que hemos comentado antes, que es donde se alojaba Moisés, y allí conoce a Moisés. Y de las indagaciones que hace en el pueblo, pues ve que unánimemente es que Moisés en ese momento recién llegado, es presidente del Ateneo
unánimemente aceptado y reconocido por el pueblo, era el que mejor representaba el espíritu de la República y designa a Moisés Gómez Machado, presidente del Ateneo y maestro, lo designa alcalde, ¿vale? Y nombra primer teniente de alcalde pues, a su amigo del alma, que luego le va a seguir contando y que ha sido también un poco el enganche que nos ha situado en saber muchas más cosas que es Juan Medina. En aquel ayuntamiento, ahí vemos ese reconocimiento de Moisés Gómez Machado, esto nos lo cuenta Juan también, en el pueblo, por su dote de amor al prójimo, todos eran concejales monárquicos, entonces cesa al alcalde de entonces, Francisco Natera Rodríguez, y el único socialista, la única persona de izquierda que había ya en aquel gobierno, se nos lo apuntaban también, la presencia por primera vez de algunos políticos de izquierda en los últimos gobiernos de la dictadura, don Vicente Mudarra Cañete, que también hemos tenido ocasión de hablar. Pero Moisés, dice Juan, pero Moisés y Juan no servían para la política en la cual hay que hacer muchas artimañas y muchos apaños. No pierde actualidad muchas veces. Y ellos dos eran honrados, respetaban a grandes y chicos y se le daban la razón al que la llevase. Y aceptaron dichos cargos para ayudar al nuevo régimen por parte, ahí muestra también el compromiso. Cuando se hicieron cargo del ayuntamiento, en la caja municipal había 67 pesetas. Es una gestión desastrosa, verdaderamente desastrosa, de forma que el presupuesto del año anterior todavía no se había puesto al cobro y según nos cuenta Juan, los empleados llevaban 4 años sin ajustar cuentas, es decir, le iban dando dinero a cuenta, pero no le pagaban la nómina entera. Y el anterior secretario era Pedro Guzmán, que tenía 58 años y era soltero y jaranero, y este hombre le cobraba los impuestos al que quería. Las cuentas las llevaba en recibo y en una libreta hasta pasarlas después del libro de cuentas si las pasaba. Un poeta y burguista local de Martín Gálvez, compadrito, una de las plumas primeras y precursores de nuestro carnaval, le sacó una copilla que decía: "Ay, Perico, por favor, no seas tan jaranero, que como sigas así arruina al pueblo entero". Como el alcalde don Moisés, esto pues cuestión también importantísima, porque cuando hablamos del alcalde, pues pensamos, pues tenemos una democracia, el alcalde tiene una dedicación exclusiva con un sueldo. Aquellos alcaldes, ni Manuel Alba, ni Moisés, el que era un señorito, pues tenía su vida bastante bien resuelta, pero la gente que llegó siendo gente humilde, los alcaldes, luego, bueno, pues Gómez, y ellos llegaban sin salario. Eran alcaldes de vocación y estaban allí y tenían eso. Entonces, es lo que nos cuenta Juan. Don Moisés tenía que estar en la escuela. Si no podía estar en el ayuntamiento, tenía que estar atendiendo la escuela. Y como he dicho antes, la situación era difícil. No era una situación sencilla, era una situación de mucha efervescencia social, de mucha impaciencia. Acababa de entrar la República y queríamos las soluciones ya, como pasa casi siempre, ¿no? Entonces, esa situación era difícil y ellos vivieron esa situación de esta manera. Los propios patronos incumplían las bases de salario y ya está. Esto, bueno, decir aquí, yo creo que es el momento de agradecer al ayuntamiento que nos ha abierto ya las puertas de esas actas de pleno digitalizadas que nos van a seguir dando la posibilidad de que vayamos encontrando detalles. Es especialmente emocionante esta es el acta fundacional de ese primer ayuntamiento de la Segunda República, donde aparece don Bernardo Garrido de los Ríos, que señala la flecha, y bueno, pues ahí dice que el primer término dijo que tenía el mandato gubernativo del presidente, se procedió por la secretaria. Seguidamente se hizo uso de la palabra, señor presidente, que en tonos de gran sencillez, pero de una exquisita ponderación y patriótico entusiasmo, da cuenta de la proclamación de la República Española, saludando a todo el público que asiste. Manifestó, dice el señor, que la naciente República no llega emanada de odio contra nadie, ni contra nadie, no se está ahora en provecho o beneficio de clase alguna determinada, sino que su lema es traer a nuestra madre España el reinado de la justicia, igual para todos y con la paz y la cultura como verdadero progreso social. Eso es la Y aquí aparece ya la parte final, hay
viva a la República, y ahí ya aparece que propone a don Moisés Gómez Machado y a don Juan Meninas Cuesta, presente en este acto, instándolo a que acepten respectivamente el cargo de alcalde independiente de Cádiz. Eso fue muy breve, porque en el mes de junio, mayo-junio siguiente, ya se producen las primeras elecciones municipales de los pueblos pequeños y se produce ya el nombramiento de un alcalde electo, y Moisés, y bonito, se vuelve a su zapatería y a sus cosas, y Moisés pues se vuelve a su escuela a seguir siendo lo que era un maestro comprometido. Y también cesa como presidente, ¿se me oye bien así? Sí. ¿Sí? Y también cesa como presidente del Ateneo Popular, siendo elegido en aquel momento Manuel Campanero Camacho, pero Moisés Gómez Machado queda como subsecretario de la Junta Directiva. Y como ha apuntado Manolo, ni siendo presidente ni siendo alcalde dejó de ser maestro. Él siempre fue maestro. Lo fue, yo creo que desde su tierna infancia, y lo fue hasta el día de su muerte. Ahora vamos a hablar del periodo en que Moisés es maestro en Almodóvar. Voy a centrarme justo ahora en el tiempo en el que fue maestro en nuestro pueblo, que también fue su pueblo, y veréis por qué cuando termine la conferencia. Lo fue porque, como dije desde el principio, los mecanismos de docencia eran completamente vanguardistas. Quizá el más importante de todo es que los niños llevaban todos los días un diario de lo que pasaba en clase. Un diario que estaba escrito con una redacción impecable y con una caligrafía hermosísima. Esos diarios los custodiaba aquí en el pueblo Antonio Naz, el padre de José Antonio Naz, que está ahí, aquí que ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy también. Cuando hicimos esta exposición de Almodóvar Utópica y Mestiza en el 97, yo tuve la fortuna de tener esos diarios en mi mano. Lo que pasa es que no tenía donde caerme muerto. Y entonces, con mi dinero, hice fotocopias de algunas de las páginas que yo creía más importantes para ponerlas en estas exposiciones que todavía se mantienen. Desafortunadamente los diarios se han perdido. Y lo único que se mantiene son aquellas fotocopias que yo hice en color con mi dinero y que están todavía colgadas en las paredes. Pero de estas fotocopias vamos a hablar y os doy mi palabra de honor que os vaya a emocionar como yo me emocioné cuando las leía, ¿no? Luego, fijaros si fue comprometido con el pueblo, que intervino directamente en la organización de la Feria del Libro. La primera Feria del Libro que se celebra en el pueblo se celebra justo por él. Y se celebra aquí, en el Ateneo. Y se celebra hasta el 36, es decir, justamente hasta que él tiene que abandonar el pueblo. Luego, uno de los hechos más hermosos de los que vamos a hablar después es que colocó megáfono en la plaza del pueblo para que todo el pueblo escuchara el discurso de Manuel Azaña para celebrar el 3er aniversario de la República. Tuvo muchas colaboraciones, entre ellas la de Antonio Herrador, pero que el pueblo vino aquí a escuchar el discurso. Pensad que estamos hablando que se está celebrando también el centenario de la radio. Es que estamos hablando de que estaba utilizando la inteligencia artificial, que estaba utilizando lo más potente del Internet de ahora, que estaba colocando la radio en la plaza del pueblo, pero no quería que fuese un privilegio de unos cuantos, quería que todo el mundo lo escuchase. Organizó una colecta pública para poder comprar un proyector de cine con el que poner películas a sus alumnos. Antes habló Manolo del maestro que prometió el mar. A mí el año pasado me pidieron, como miembro de la Cátedra de Memoria Democrática, el que presentase la película El maestro que prometió el mar. Y yo fui y hablé de don Moisés. Pensad que el aforo eran unas 350 personas aproximadamente que no cabían en la sala, y me puse a hablar de vuestro familiar, de vuestro padre, de vuestro tío. Y buscando información me encontré que precisamente habíais recaudado dinero para comprar una máquina para proyectar cine. Y lo cuento el mismo día que se presenta El maestro que prometió el mar, que es como 2 gotas de agua con Moisés Gómez Machado. Luego hizo muchísimas excursiones con sus alumnos, porque como vaya a comprobar, lo va a decir muchas veces, tanto Manolo como yo, él colocó en el centro de atención siempre a sus alumnos. De forma que era lo que sus alumnos tuvieran interés, él se servía, se ponía al servicio de los alumnos. Y lo llevó al pantano, lo llevó al castillo. Y llegó incluso en una feria del libro, fijaros, a traerse a Rafael Castejón. Rafael Castejón es el fundador de la veterinaria en Córdoba, el fundador
probablemente fuese la Escuela Normal 1. Esta es la Escuela Normal 1, que la llevaba Galo, otro maestro. Fijaros que este hombre es el de izquierdo, el cojo de izquierdo, que está aquí. Rafael Izquierdo. Mirad, estos son los diarios. Estos son los diarios. Mirad la letra de los niños. Mirad que el día 12 de octubre se celebra el Día de la Raza, así lo llamaban, y dice: nos explicó nuestro maestro por qué la bandera tenía el color rojo, amarillo y morado. Explicó que antes de una monarquía, que había entrado un gobierno republicano y que lo que iba a hacer era una reforma agraria. ¿Lo veis aquí? Una reforma agraria. Y se lo explica a los niños. Mirad que estos son los recortes de prensa de cuando se hace la primera feria del libro aquí en el pueblo. Y aquí un bando en el que don Moisés Gómez Machado, por delegación del ayuntamiento, en 1932 hace la feria del libro en el Ateneo, pero lo hace don Moisés, ¿no? Mirad estos diarios del 22 y 23 de abril, precisamente en la feria del libro. En la feria del libro. Y mirad que fue ese día cuando se trajo a don Rafael Castejón y donde se trajo a Antonio Gil. Eso lo van contando los niños. Y eso lo están escribiendo los niños, ¿eh? Cada niño, mira, esto lo ha escrito Telesforo Villar, uno de sus alumnos. ¿Lo veis? Esto ya es el 27 de febrero del 32, en el que cuenta que además que volvieron de una excursión para dar luego caligrafía, geometría, y después leían el libro Corazón del Mundo de Michi, que el Corazón es donde se fundó, donde está inspirado en la serie Marco, de los dibujos animados, ¿no? Y esto es chulísimo. Aquí habla de las virtudes del fútbol. Aquí habla de las virtudes del fútbol. Y cuenta, bueno, 1000 cosas sobre el fútbol. Aquí habla también de una excursión. Pero hemos pensado que mejor que lo expliquemos nosotros, que sean las voces de unos niños las que pongan también vida a aquellos diarios. Y lo van a hacer Paula y Sofía. Un aplauso. Almohadón del Río, día 16 de enero de 1932. Entré en la escuela, me senté en la banca, saqué el cuaderno y el libro del hombre y me puse a escribir una lección de la fatiga nerviosa, que se refería a trabajo musculoso y al nervioso. Cuando acabé de escribir, me puse a estudiar aritmética, las reglas del recuento. Llegó la hora de leer y nos dio el director los manuscritos segundos. Leímos la lección de Dinamarca. Cuando leímos, nos pusimos a hacer problemas de descuento. Llegó la hora del recreo y salimos a jugar. Yo estuve jugando a la bola un rato. Entramos en la escuela y nos pusimos a dictar mientras que los de tercera leían. Antes de salir, cantamos la tabla y a las 12 nos fuimos a nuestras casas satisfechos y contentos de lo que habíamos hecho. Por la tarde, fuimos al pantano de paseo acompañados con nuestro director. Era una hermosa tarde de invierno. Salimos a las 2:30 y llegamos allí poco después de las 3. El paseo fue feliz. Cuando llegamos a la obra, vimos un cartel que decía: se prohíbe el paso. Nos fuimos por arriba, para no hacer daño, y vimos un compresor barrenero que tenía una goma por donde iba el aire que le hacía andar a la barrena. El maestro nos dijo que tenía 2 cilindros y cuando el aire salía tapaba la goma y el aire tenía que ir a la barrena. Desde allí vimos el almacén que estaban poniendo la Uralita y había 5 o 6 hombres empujándole a una vagoneta que estaba llena de escombros para tirarla al vacío. Seguimos adelante y estuvimos un rato viendo muchas montañas y el río que se veía desde allí y otra casa que estaban haciendo para los capataces. Estuvimos allí un rato y nos venimos a las 4:30. Estuvimos viendo el camino, un carro que se había atrancado. En la peña del Águila estuvimos jugando y nos vinimos jugando todo el camino. Al llegar a la primera casa nos pusimos en fila. Cuando llegamos a la plaza nos repartimos cada uno para su casa. Muy alegre y contento de la tarde que habíamos pasado tan divertida. El alumno Antonio Sánchez.
Almodóvar del Río, día 27 de febrero de 1932. Hoy empiezo el diario por tercera vez y cuanto más días lo hago, mejor me parece mi efecto, pues escribo y redacto mejor. Hoy no ha ocurrido nada de importancia, pues el día escolar ha transcurrido sin novedad. Después de escribir en los cuadernos de caligrafía, estuvimos un poco estudiando la lección de geometría que trataba de las áreas. Ya que llevábamos una media hora estudiando, fuimos a leer los de la primera y leímos en el hermoso libro Corazón, mientras que los de la primera leíamos los de la segunda y tercera hacían cuentas en las pizarras. Después salimos a recreo. Al entrar me mandó don Moisés que repartiera la pizarra chica a los de la primera y que le dictase. Cuando acabó de leer la tercera, nos pusimos todos alrededor de una mesa para que nos copiase el profesor un ejercicio que trataba de fútbol. Ejercicio oportuno, porque como es sábado ya nos ha dicho que iremos esta tarde al campo con nuestro equipo completo. Nos dijo que de los juegos se sacaban enseñanzas útiles y que algunos, como el fútbol, eran verdaderos ejemplos de educación, por el empeño que se pone en triunfo colectivo, sometiéndose así el propio o personal y descartando, por tanto, todo orgullo y vanidad. Por la elección de capitán, por el acontecimiento como autoridad y por último la de que se adquiere sabiendo cada uno esperar la ocasión de actuar y llegaba hecha la energía que cada cual despliega para el triunfo y bien de la comunidad. Todo esto lo pongo un poco más extenso en el ejercicio de composición, que trata también de esto. La tarde ha sido hermosa. Nosotros la hemos pasado muy contentos en el campo, equipados de camisetas, medias, etc., como verdaderos jugadores. Algunos había que no se cambiaban por el propio Zamora, como Calleja, por ejemplo. Es el más nervioso en el juego y que pone más entusiasmo. El partido terminó haciendo nosotros 3 tantos por uno de los del segundo equipo. Vinimos a la escuela formados y desde ella nos fuimos a casa muy satisfechos, pero también muy cansados. El alumno Telésforo Villa. Entiendo que sobra decir lo emocionante que es que 100 años después se estén leyendo estas mismas palabras en este mismo sitio por niños. Os pido por favor un ejercicio, simplemente que cerréis los ojos y que penséis que lo están escribiendo niños hace 100 años. Y mirad cómo escribían. Mirad cómo un profesor sabía que era más importante llevarlo a jugar al fútbol que a lo mejor enseñarle geometría. Y que enseñándole a jugar al fútbol sacaban conclusiones como que el esfuerzo colectivo, la comunidad era mucho más importante que el individualismo y que el egoísmo. Todo eso lo hacía Moisés Gómez Machado. Pensad si no es o no es un maestro revolucionario, potentísimo, vanguardista y querido por sus alumnos. Todos los diarios, todos, qué pena que se hayan perdido, todos terminaban diciendo, los propios alumnos, no hemos ido a casa felices, contentos. Lo digo porque ahora, ¿cuántos sienten esta repulsión por ir al colegio? Y sin embargo,
esa ilusión de ir al colegio porque sabían que iban a aprender, que iban a jugar y que además iban a vivir experiencias radicalmente nuevas. Como por ejemplo esta. Moisés Gómez Machado, como he contado, fue capaz de recaudar el dinero suficiente para comprar un proyector de cine para su alumno. Aquí en la margen de la derecha aparecen todos los donantes. Hay muchísimos apellidos que podéis reconocer perfectamente porque son gente todavía del pueblo. Todavía del pueblo. A mí me emociona mucho ver la última línea, porque además del vizconde de Eza, que era el marqués de Siria, del que hablaba mil veces mi abuelo, porque mi abuelo fue el chofer de este hombre, ¿no? Pero la última línea pone niño de la escuela número 2, 23,50 pesetas. Es decir, hasta los niños pusieron dinero para comprar su proyector de cine. Y a mí no me cabe la menor duda que eso fue también impulso del propio maestro. También pensar lo importante que es que estuviera en el periódico. Claro, es que estamos normalizando 100 años después que estamos contando Manolo y yo cosas, pero esto apareció en el periódico de la época, es decir, porque era un hecho completamente extraordinario, insólito, de una extraordinaria importancia, como esta noticia. Esta noticia ocupa gran parte del cuerpo de la hoja, porque fue el día en el que se celebró el tercer aniversario de la República. En ese día, dice, Moisés Gómez Machado había puesto un potente receptor de radio, ¿lo veis? Y que fue cedido por la amable veterinaria de la localidad, don Antonio Rabón. ¿Lo veis? Los actos celebrados fueron presididos por el alcalde, por el secretario del ayuntamiento y por los médicos, el señor Carrasco y el señor Fernández y por el propio señor Herrador. Habló el presidente, porque pusieron al presidente de la República para que todo el mundo lo escuchase. Pero después de eso, intervino Moisés Gómez Machado. Dice, exhortando a los niños, todos a ser amantes y entusiastas del régimen constituido y a que no haya ni existan diferencias entre poderosos y humildes. Y terminó el acto con el himno de Río. Esto, para terminar, habla mucho de la personalidad de don Moisés. Don Moisés en el año 33 fue ascendido y aparece la noticia de que fue ascendido, es decir, por su labor, por su empeño, por su dedicación. Y sin embargo, él renuncia a los derechos pasivos que le conceden por haber ascendido. Y Moisés represaliado. Bueno, pues en esa vocación de traer la cultura a la educación, pues se produce la sublevación militar que acaba con el régimen republicano y precisamente son los maestros uno de los principales colectivos diana sobre el que se ceba la regresión de los sublevados hasta el punto de que, bueno, hay gente que tiene que esconderse para salvar su vida y el que no se puede esconder pues, es víctima en los primeros momentos de la represión. Así tenemos otro maestro del pueblo, en este caso sí, y documentado, un destacado dirigente sindical de FTUGT, que era Eduardo Garrido, también referenciado por Juan Merinas, porque fue maestro suyo de Juan Merinas. Eduardo Garrido fue asesinado el 10 de agosto del 36 en la Puesta a los Visos, en los primeros momentos de la represión en Córdoba. Y en este caso, las noticias que tenemos, no hemos profundizado en ese ámbito, pero sí sabemos que Moisés, pues bueno, cuando llegan las tropas sublevadas, abandona el pueblo porque es consciente de la gravedad que tiene. Y tenemos una referencia familiar directa, donde su hermano, Eliseo, en Sevilla, una de las cosas que dice en casa, me voy a salvar a mi hermano. Tenían la convicción, no como habéis visto, es una persona que se siente apreciado por todo el pueblo y sin embargo en esa incertidumbre de esos momentos, pues lo que hace es ocultarse y se oculta, su hermano acude, voy a salvar a mi hermano y posiblemente ahí aparezca también la ayuda de un tío militar que pudiera providencialmente haberle aportado en salvarle la vida y que no hubiera pasado como pasó con los demás. Conocemos también por proximidad la historia de Antonino Santos Cano, maestro, familia de nuestro compañero Antonino, que, bueno,
29 al 30 de agosto, creo que fue, tras la toma de Posadas, inmediatamente fusilado el maestro, porque se constata el cambio particularmente doloroso. Destinaron en Sevilla. Su destino era Sevilla, bueno, su plaza de trabajo la tenía en Sevilla. ¿No? Exactamente, era su primer puente provisional hasta allí y es de las primeras ocasiones. Eso explica que Moisés fuera consciente del riesgo que corría y se oculta. Aquí nos encontramos ya alguna referencia. El alcalde de Almodóvar informa positivamente del comportamiento y de la conducta de otros maestros, pero se reserva la opinión sobre Moisés. Estamos hablando aquí de una cierta fijación con la actitud de este maestro innovador. Como he dicho, no había pertenecido a ningún partido, no había sido alcalde, pero evidentemente lo único que traía ese aire de renovación hacia la forma de enseñar. Dice que se reserva la opinión, ¿vale? Luego sí hay otro escrito posterior donde probablemente informa sobre él, que desconocemos. Este es el otro escrito ya de octubre, donde dice que informa sobre la conducta de los maestros, y ahí presumimos que es donde están los cargos contra él. Entra en la prisión, es detenido en Granada, se oculta. Además tenemos referencia de que por unas fichas que aparece en la Fundación Largo Caballero, de que entra en la cárcel en febrero del 37, y ahí sí que vuelve a haber otro oficio del alcalde dando cuenta a la Inspección de Primera Enseñanza que, bueno, que las escuelas más o menos no han sufrido daño y que el propietario José Gómez Machado no se ha presentado en su día a continuar en la escuela. Moisés es condenado, es paradójico que precisamente los sublevados contra el régimen republicano le imputen el delito de excitación a la rebelión. Yo creo que no hay elemento alguno que lo pruebe y evidentemente pues, si tenemos ocasión de conocer la causa veremos de qué le pudieron acusar si es que se le podía acusar de algo. Lo que sí consta en la propia causa es que Moisés no tuvo actuación en acto alguno de guerra, sin actuaciones de guerra, y que permaneció oculto hasta que fue detenido. Fue detenido, lo llevaron a prisión, lo condenan a 6 años y un día de prisión mayor y luego redime pena y se queda esa condena en 3 años porque trabaja, ya tenemos constancia de que trabaja como escribiente de la pensión, en la propia prisión. Durante la estancia en la prisión, aquí aparece otra vez estas cuestiones emocionantes que seguro que nos llevarán a seguir investigando esta historia. Conoce a un Ginés de los Ríos. Estamos trabajando en identificar quién es exactamente este Ginés de los Ríos, sin duda un familiar de don Francisco Ginés de los Ríos, no casualmente fundador de la Institución Libre de Enseñanza y un precursor de esas nuevas maneras de educar. Eso es lo que estamos todavía tirando de ese hilo porque mantiene con él una relación epistolar incluso después de su liberación de la cárcel. Sale de la cárcel en los años. Aquí el documento, ¿no?, que confirma la prisión provincial de Granada, Moisés Gómez Machado. Y en este caso, bueno, aquí sí tenemos una acusación. No sé si conocen que la causa general fue una serie de procedimientos judiciales que los sublevados, el franquismo, el régimen franquista, hacen a posteriori. Primero reprimo, primero castigo, primero fusilo, primero hago desaparecer y luego se instituye un procedimiento judicial para decir de qué me acuso. Primero quito y luego justifico, ¿no? Y en esa causa general, fijaros lo que nos cuenta este párrafo que casualmente hemos podido recuperar también por el trabajo que hizo la Cátedra de Memoria de la UCO con la Diputación Provincial y Ramón que tuvo en ese momento la responsabilidad de ser diputado provincial. Y fijaros que nos encontramos no en su causa, en la causa de Landelino Ordóñez. Os voy a contar quién era Landelino Ordóñez. Es un secretario, un funcionario de carrera del ayuntamiento que llega con la República y toma posesión de su plaza. Es un señor, yo me atrevo a decir, de derecha, católico, habitual de misa, y sin embargo, la acusación lo acusa el propio alcalde de aquel momento, don
Luis del Rosal, en el año 40, acusa a Landelino y lo encausa, es decir, lo procesan como si fuera un revolucionario o alguien de ideas, ¿no? Y fijaros lo que dice. Dice, en el Ayuntamiento para cumplir los cargos fue nombrado en 1932 por elementos de izquierda. Frecuentaba a menudo la iglesia, pero le unía gran amistad con la mayoría de componentes del Ayuntamiento del Frente Popular, así como con el maestro nacional destacado marxista don Moisés Gómez Machado. Esto es, aquí mienta a Moisés, pero lo fundamental que nos enseña esto es cómo las acusaciones van en todos los sentidos, no ya con el maestro, que era un maestro innovador, no otra cosa. No está documentada esa afiliación marxista siquiera. Lo que sí hace es que se acusan hasta a ellos mismos. Paradójicamente, si seguimos leyendo esa causa, en internet, afortunadamente, si seguimos leyendo esa causa, resulta que el tal Landelino Ordóñez había sido jefe local de Falange, jefe local de obra, un año antes. Es decir, era un falangista. Y sin embargo, ellos mismos se acusan unos a otros. Dice Revolutum, acusan a Moisés de que era un destacado marxista. En el año 41 ya se sanciona definitivamente con la separación del servicio y, bueno, pues tenemos un dato del libro del profesor Morente Díaz, la regulación de la enseñanza en Córdoba, donde 60 maestros fueron separados del servicio en aquella fecha, entre ellos Gárbado, que veíamos anteriormente en la fotografía con los niños, y Josefa Cano, que fue directora de enseñanza y también fue depurada y separada del servicio. Ya no son. Salvo, decimos milagrosamente, salvó la vida, con la ayuda, quizás con la mediación de familiar, bastante, porque esto nos cambia la historia también de lo que pasó con tantos maestros, con ese impulso que en aquel momento a Moisés, afortunadamente, Lo que está diciendo Manolo es de una extraordinaria importancia, porque pensar que la represión consiste en intentar exterminar a cualquier elemento contrario a los sublevados, pero que los que salvaron la vida también son separados de su objetivo. O sea, que Moisés no pudiera ser maestro es matarlo en vida. Era matarlo en vida. Él tiene que sobrevivir durante la posguerra regresando a Huéneja, que es donde se casa con su prima, Maravillas, y vive prácticamente de lo que su mujer tenía, del estanco, de la venta de garbanzos, del salado de jamones, y eso sí, durante todo ese tiempo no abandonó su compromiso, aunque fuera su compromiso interno, porque por testimonio de su propia hija Elena, él seguía escuchando, por ejemplo, la Pirenaica y la BBC, lo hacía en el Hueco de la Escalera y lo hacía en esta radio que todavía se conserva. O sea, nosotros hemos ido expresamente a Huéneja a conocer su casa, donde también puso su clase, ahí puso también una clase para enseñar y escuchaba la radio ahí, ¿no? y me contaba Elena que hicimos un repaso a la memoria, pero se nos quedó con en su casa había un buró, un pequeño bufete, y en lo alto del buró una foto de Almodóvar para que no se lo olvidara. Nunca faltó en lo alto de su escritorio una foto de Almodóvar. A mí me parece también muy interesante esta huella. Encontramos que en el 61 fue acusado de masón. Estamos hablando de ser retirado del servicio en la década de los 40, es decir, 20 años después es acusado de masón. ¿Por qué se le acusa de masón? No lo sabemos, no tenemos todavía el expediente. Pero claro, tenéis que pensar que la represión no solamente es por lo que es, sino por lo que parece. Y claro, una persona intelectual, comprometida, que se sigue ofreciendo como maestro en su propia casa, que tiene libros, que lee, que escucha la radio, bueno, pues a lo mejor se le abre un expediente como masón. Este es el expediente, pero fue absuelto, ¿no? Se indicó, se informó negativo con fecha de 27. O sea, pero hay una delación en el que se le acusa como masón. No sabemos más, pero os prometemos que vamos a seguir investigando, ¿no? Y luego Moisés, pues ya es rehabilitado. Esto me toca a mí, ¿no? ¿Todavía? Bueno, nosotros estamos haciendo un poco a la limón. Vamos a contar un poco la intrahistoria. Esto lo hemos hecho los dos juntos, y entonces esto como que nos lo estamos repartiendo un poco sobre la marcha. Pero porque los dos lo llevamos, digamos, ya en nuestro ADN, da igual que lo hable, no importa, ¿no? ¿Era así? No sé. Da igual, ¿no?
El caso es que Moisés consigue ser rehabilitado. Y a nosotros nos parece que esto es un hecho de una magnitud emocional tan grande, porque claro, el separarlo de la profesión fue un golpe durísimo en su vida. Pero él no cesó en su empeño para volver a serlo. Durante el franquismo, él consigue en el 63 que se le vuelva a rehabilitar como maestro. El primer destino que se le da es Santa Eufemia, donde está apenas 4 meses. Luego se le destina en la Calahorra, que es un pueblo muy cercano al suyo. Allí está 3 años y definitivamente termina en Huéneja, en Granada, donde residió y donde se jubiló y donde murió ya 4 años y 8 meses y 29 días de servicio. Es muy emocionante porque al buscar la huella de los destinos, en el suplemento de la Escuela Española aparece que don Moisés pasa de Almodóvar a la Calahorra, es decir, que el destino de Santa Eufemia no aparece solamente Almodóvar, y de Almodóvar directamente pasa a la Calahorra. Y esta es una foto muy bella de ese último destino en Huéneca con sus compañeros de colegio, en el que Moisés vuelve a ser el maestro de arte. ¿Esto sigo siendo yo? No. Yo creo que un poco lo hacemos los dos. Bueno, pues fijaros, cuando Elena nos hable de su casa, que nos presentamos allí en Huelva un día como de enciclopedia de los años 80, y nos hable su casa a estos dos vendedores de enciclopedia que nos presentamos aquel día, porque además aparcamos en la plaza de abajo del pueblo y ella estaba en la plaza de arriba. Y bueno, ahora ya nos vemos, a ver cómo eso. Y la conocimos porque venía con los brazos abiertos, venía llena de emoción, ¿no? Del rato que íbamos a echar. Bueno, pues allí sacó una carpeta donde quedaban huellas. Y nosotros teníamos esa incertidumbre de si algo nos había contado Moisés de esa etapa que no conocíamos, y había muchas huellas. Y ahí hay muchas huellas donde hay discursos de esa última etapa de maestro, discursos hablando sobre la educación, y donde tiene la ocasión de volver a confirmar y a manifestar su compromiso con la educación y con la dignificación. Eso es muy propio de la institución libre de enseñanza, incluso de las ideas de María Montessori. Ningún destino de la sociedad, ninguno, tiene el rango moral del maestro. Y habla porque además se atreve, con una valentía inopinada, se atreve a enviarle una carta al inspector de enseñanza y defiende la teoría de la institución libre de enseñanza, el alumno como centro de la educación, con sus necesidades, con la variedad de necesidades de los alumnos, y dice: mi opinión personal es que este entusiasmo, este interés y esta atención del alumno deben explotarse al máximo, y no teniendo para ello más limitación que el primer síntoma de cansancio de la población escolar. Esto se lo habla porque parece que en algún momento le insisten en que hay que seguir los programas escolares y hay que cuadricular media hora para esto, 2 horas de esto, 3 horas. No, mire usted, a lo mejor es 7 para uno y media para otro. Pero como lo necesite el alumno y no lo cansemos, que si no, los alumnos no quieren venir. Más cosas. Pero esto está pasando en 1963, en plena dictadura. Y luego, esto es una cuestión muy personal, que volvemos a agradecer a la familia que nos abre la puerta. Os lo cuenta Antonio, pues yo me emociono. Yo también. Porque esto es una carta que escribe Moisés a sus hijos, Moisés y Mari Carmen, ¿no? Y le escribe una carta entera sobre el oficio de ser maestro. La carta es bellísima, emocionante. Claro, no podemos leerla entera, aquí tenéis el documento original, pero os vamos a leer simplemente este párrafo porque vais a comprender cómo jamás abdicó de ese pensamiento vanguardista y sobre todo entregado, altruista siempre de la docencia. Dice: no robéis jamás un minuto de trabajo a un niño, ni regateéis un cariño y un mimo. Se consigue más con cara de Pascua que con cara de Semana Santa. En fin, estos son los consejos de un viejo decrépito que con ellos no le ha ido mal del todo y que pese al olvido y a la ingratitud, es que es tan emocionante, pese al olvido y la ingratitud, aún se consuela con el adiós cariñoso y la sonrisa de sus ojos.
lucha y mantiene el compromiso de dignificar esa profesión de maestro y no se echa atrás ante nada y pelea y se mete en un recurso judicial para conseguir que se le reconozca sus trienios y su antigüedad como maestro y esa vida que le han intentado robar, y finalmente consigue una sentencia del Tribunal Supremo donde dice que la Administración debe reconocerle al recurrente, 1974, estamos todavía en plena dictadura, la Administración debe reconocerle a dicho recurrente el periodo de tiempo que estuvo separado del servicio. Esto nos confirma que no hubo motivos para separarle del servicio y no como ahora, que muchas veces hacemos reparación con la memoria. Tuvo que ser el Supremo, en pleno franquismo, quien dijera: este hombre no, este hombre hay que darle lo que es suyo y abonarle las diferencias dejadas de percibir durante el tiempo de separación, 1936-1963. Es decir, que siempre fue maestro. En el 74 se le consigue que el Supremo le reconozca que la separación fue injusta, que la separación fue ilegal, y lo hizo el propio franquismo. Pero yo creo que este es el momento, o uno de los momentos más emocionantes que vamos a hacer los dos a la limón. Esto va creciendo, ¿no? O sea, ya hemos conseguido la justicia, digamos, institucional. Pero la justicia emocional, el gesto más hermoso, ocurre cuando una delegación de alumnos de Almodóvar del Río se desplaza a Huérija para hacerle un homenaje al maestro en pleno franquismo. Esta delegación está encabezada por don Antonio, el padre de José Antonio. Se presentan allí y bueno, allí se está gestando eso, algunos contactos habrían tenido allí con algún apoyo y esta es la carta manuscrita de Moisés agradeciendo a esos niños que tuvo y con los nombres hechos y derechos, cada uno con su destino, en el año 74, y les agradece a ese grupo de alumnos de Almodóvar que vienen a Huérija a creerse con él. Esta es la noticia que aparece en la prensa del viaje de los alumnos de Almodóvar a Huérija. Volvemos a ver la importancia de eso. Sigue siendo insólito, ¿no? que el producto que hay ahí brillando tanto, que mueve en el año 74 a un grupo de hombres que van a reconocerle a su maestro, que no lo han olvidado, que siguen con él. Fijaros que dice: desde hace algunos meses se venía organizando por el pueblo de Almodóvar del Río un homenaje al que fue maestro de aquella localidad por espacio de 8 años y con anterioridad a nuestro glorioso movimiento. Es que esto está escrito durante el franquismo, ¿eh? Y dice: portaban un álbum con la dedicatoria y firma de los que fueron sus alumnos, hoy repartidos por toda la geografía española y aún por el extranjero. Muchas fueron leídas por el oficial primero del ayuntamiento, don Antonio Navarro. Esto está aquí, ¿eh? Pudiéndose comprobar por unanimidad el agradecimiento y grato recuerdo que este insigne maestro dejó en aquel pueblo cordobés debido a su buen ejemplo, amor a la infancia y capacidad profesional. Y mirad qué cosa más chula, que nos vamos a encargar estos dos personalmente de que, si no ocurrió entonces, ocurra ahora, y es que los hijos de Almodóvar del Río solicitaron al ayuntamiento que rotulase una calle con el nombre del maestro. Esta es ya texto de la carta que escribe, del discurso que escribe de agradecimiento. Hay que leerlo porque fijaros cómo termina, dice: gracias, comisión organizadora de este homenaje, gracias a todos los que con vuestro entusiasmo habéis roto 200 kilómetros para ver a un viejo que nada puede decir, dar ni decir, pero sí querer a unos hombres que fueron niños y que mimé y quise como quiere un padre. ¿Recordáis aquellos paseos al campo que para distanciarnos lo hacemos en un burro, aquellos feroles a los que siempre nos acompañaba Juanito Merina, aquel cine escolar tan educativo y magnífico, aquel partido de fútbol, aquellos días de San Antonio, y que yo le llamo de San Antonio Herrador, que siempre obsequiaba la escuela con la mejor tarta que se hacía en Córdoba, todo conseguido cuando nada había y todo parecía un sueño y todo fue realidad. Aquellas fiestas del libro en las que fuimos honrados con la presencia de todos los alumnos y alumnas del magisterio y su director, don Antonio Gil, y los de veterinaria con el suyo, por favor.
compañeros Castejón y Antonio Gil vienen con alumnos. Hay también dar una idea a los alumnos de aquí, lo que eran los estudiantes. Antes de que remate con el final, permitidme que ¿no os habéis dado cuenta que lo que precisamente recuerda es las hojas de diario que se han salvado? Ha sido una casualidad, yo las leí todas, y los diarios eran muchísimos, ¿eh? Al final han quedado 10 fotocopias y resulta que el hombre lo que recuerda son el partido de fútbol, el viaje al pantano, el de Rafael. Ha sido una casualidad que ha querido el destino. Pero este final es muy emocionante y mira, Manolo, lo va a leer porque es muy emocionante. Nada más, queridos amigos, ser portadores, lo traemos de vuelta, lo hemos traído de allí, de Buenos Aires, ser portadores de un abrazo para todos vuestros convecinos y decirles que creo que no está lejano el día en que la última palabra que pronuncie en mis labios será Almodóvar del Río. Pasado a máquina, que lo había pasado en la máquina, pero lo tenemos de su puño y letra el borrador de esta carta que luego pasa. Os decíamos al principio, emocionante eso, ¿verdad? Emocionante, bueno, Es emocionante porque, si recordáis, ¿habéis visto la película El maestro que prometió el mal? Sí. Para quien no la haya visto, cuenta la historia de un maestro como don Moisés, que hacía una revista en clase, como los diarios que hacía don Moisés, que destruyeron la revista, que lo represaliaron y lo asesinaron, a pesar de que todo el pueblo estaba a favor y que todo el pueblo lo quería. Este maestro prometió a unos alumnos de la España profunda y ahora vaciada poderlos llevar al mar. Y sin embargo lo asesinaron y no pudo llevar a sus niños al mar. En este caso, la foto que vamos a ver ahora, con la que prometo que terminamos, que no nos ha reunido Jesús esta vez. Bueno, pues esta foto que vaya a ver. De estas cosas que hablan una imagen más que 1000 palabras, porque supone, muchos habemos coincidido en que estas historias de la memoria y de estos ejemplos de la vida de esta gente que dio su profesión y puso su vida por delante, son mayoritariamente tristes, personas que dejaron la vida en el camino. Pero la foto que vaya a ver es la foto de un triunfo. Y la cara que vaya a ver os va a emocionar más que lo que hemos conseguido hasta ahora. Porque ¿quién dice que don Moisés no prometió a sus alumnos de Almodóvar llevarlo al mar? ¿Verdad? Igual sí. Pero lo que sí ocurrió fue que en Almería, el 20 de junio de 1970, don Moisés se llevó a la suya. Hay una cara de triunfo en esa foto y, bueno, me lo vaya a permitir, que es algo un poco un verdadero corte de mangas a quienes pretendieron separarlo de una procesión a la que dedicó su vida y que con esa cara, mirando un poco abstraído al fondo, llevaba la satisfacción por dentro de la obligación cumplida como maestro. Iba a sus niños con él. A ver, familiar. No, aún no termino. Ahora hay una pequeña sorpresa. Dura 3 minutos, pero merece mucho la pena. Voy a pedir a Rafa, hay en el escritorio un vídeo. A don Moisés Gómez Machado se le entregó una placa en reconocimiento por haber sido presidente del Ateneo Popular en 1982. Ese acto se celebró en la sede del Ateneo, que está donde hoy, casualmente, está en la oficina de trabajo de Manuel Carmona. En esa ceremonia
se entregó las placas y tocó la rondalla donde casualmente estaba yo tocando en la obra. Se juntó el lugar, el espacio, pues gracias a que todos conocemos como Rubio el Pomposo y a la consideración de Antonio Núñez por haberlo conservado, tenemos un vídeo de 3 minutos de ese acto. Y es tan emocionante ver a la gente de entonces que la gente de ahora, que yo creo que merece la pena que lo veáis si es que se puede ver. Está en el escritorio. Fue en el 82, el presidente era Cristóbal Ruiz Cañero, Cristiti. 7 años después de ahí. Mira, no hay volumen, pero vaya a reconocer a todo el mundo. Son solamente 3 minutos, ¿eh? ¿Se estaba viendo? Es Federico Nan, y vaya a reconocer a todos. Mi madre.
No sé si voy a ser capaz. Buenas tardes. En primer lugar, doy las gracias a Manuel Carmona y a Antonio Manuel por haberme buscado y encontrado en mi pueblo natal de Güeneja, Granada, motivo por el cual esta tarde estoy aquí. Hoy, 31 de enero del 25, expreso el agradecimiento de la directiva en nombre de mi padre Moisés Gómez Machado y mío propio, Elena, por hacer posible este acto centenario del Ateneo Popular de Almodóvar del Río, con su presidenta Rafi Gómez, manteniendo en pie esta asociación tan humana, cercana al pueblo, impartiendo cultura y más cultura durante este centenario. Mi padre nunca olvidó a este gran pueblo y a su gente. Se le iluminaban los ojos solo con nombrarlo. Recuerdo desde muy pequeña ver una foto, que eso es lo que han... Vamos a ver, una fotografía bien grande sobre su muro del castillo de Almodóvar. He crecido con la mente puesta en este rincón de la casa que entraña tanto recuerdo y cariño de mi padre hacia vosotros. Gracias de nuevo por el reconocimiento a todos los que han hecho posible este acto tan digno, noble y humano. Mira, ya es casi costumbre de tener un regalo del pueblo que os lo va a dar el alcalde de Almodóvar. Y ahora no te dejo que hables, que me quita años. Sí, lo voy a dejar quedar. Lo voy a dejar quedar. Y lo que es costumbre también es de que nos vayáis y nos hagamos una foto colectiva, para que luego os la llevéis como recuerdo de este homenaje tan merecido, tan merecido. Y gracias a dos personas, mirad, además de toda la familia. Antonio Núñez, que nos ha hecho llegar ese vídeo tan entrañable. Gracias, Antonio, en nombre de la Ateneo. Y luego también nos han traído hoy un cuadro, enséñalo, de Juan García Ballesteros. Juan, levanta la mano que te vea. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Así que vamos a arrimarnos aquí, nos hacemos una foto para que ellos que están ahí salgan. Antes le dejo el micrófono al alcalde, que si no, con lo bien que nos llevamos. Primero de todo, enhorabuena a los dos, porque ha sido un momento, una tarde enriquecedora al 100%. Yo me he quedado, se te saltan las lágrimas. Además hay dos o tres detalles que demuestran la valía de este personaje, de este maestro de escuela que no conocíamos. Yo era nuevo totalmente y me voy con una satisfacción totalmente plena, porque hay dos detalles que me han llamado la atención muchísimo. Cómo consiguen el 74, pero reconozcan que es maestro de escuela. Eso es un hito que debemos tener en cuenta en el régimen, en aquel momento que se vivió, y que consiguiera eso es un hito importante en la historia y un hito que animo y obligo a que esto tiene que estar escrito y tiene que estar en disposición de todo el mundo para que lo sepa. Es una obligación moral que tenéis, yo creo que es una obligación y es una satisfacción personal que no dudo de que va a llevar a cabo. Bueno, y me callo porque me voy a charlar. Vamos a hacer entrega de estos dos obsequios a la familia que
Muchas gracias por estar aquí. Este es vuestro pueblo, esta es vuestra casa, el Ateneo es vuestra casa y Almodóvar es vuestro pueblo. Muchas gracias. Le vamos a dar también Entre dos fuegos, que ya sabéis que lo escribió Manuel Alba, otro gran presidente de nuestro Ateneo Popular. Esto también. ¡Claro! ¿Cómo no? Bueno, y es para ellos el cuadro, ¿verdad? No lo habías pensado. ¿Tú quieres que...? No sabía que iba a venir la familia. Y yo lo pensaba para la Ateneo. Vale, pues mira, ¿y si se lo damos a ellos y nos hace otro? Eso es un compromiso. Que se lleven el recuerdo, se lleven un recuerdo de Almodóvar del Río, ¿eh? Así, ya no solamente tienen la foto, sino el cuadro. Y ya sabes cuál. Ya lo he dicho, no os vayáis, veniros aquí y nos hacemos una foto todos. Que para eso hemos recuperado un fotógrafo extraordinario. Que podemos aquí. Antonio Manuel, te toca. Venga, poner un poco. Chupaello. Que era una historia muy chula, ¿verdad? Que tenía que conocer. Vení. Muy bien, ahora mismo. Muy bien. Sube. Que nos vamos a cansar, los de la foto. Venido. Venga, venido.
estaba Marta. ¿Tú eres Se lo di a... de Marta también? Sí. Muy bien.